Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar aborrajados bayunos. Sí, señores, esta receta que es increíble, original del Valle del Cauca de Colombia, una receta para chuparse los dedos. Y ya que ustedes están emocionados con las arepas de plátano maduro, pues bueno, esta receta les va a encantar también. Así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar son 2 plátanos maduros. Entre más maduros estén, pues mejor. Estos en realidad parecieran que no estuvieran tan maduros, pero no se equivoquen, señores, están muy maduros. Luego lo que vamos a hacer es cortarlos. Los vamos a cortar como de unos 6 centímetros, 5 centímetros aproximadamente. Voy a hacerlo con los 2 plátanos, pero la otra mitad la voy a reservar y la voy a hacer con unas medallitas o unos cortes mucho más pequeños. Así como ustedes están viendo en el video, es aproximadamente de 1 centímetro, porque vamos a hacer una pequeña variación con esta receta. Así que bueno, una vez tengo el plátano troceado, voy a irme a la cocina donde ya tengo el aceite precalentado y voy a freír los plátanos maduros o el maduro. Entonces lo vamos a dejar ahí para que se fría muy bien. Es importante que el aceite esté caliente, pero que no esté muy caliente, porque necesitamos que el plátano o el maduro quede muy bien frito. Así que bueno, ahí lo vamos a dejar y mientras se fríe vamos a preparar la cubierta que tienen los aborrajados. Entonces para esto voy a necesitar 2 huevos. Yo estoy usando 2 huevos tamaños M y los voy a batir muy bien con ayuda de un tenedor. Luego vamos a agregar 4 cucharadas de leche. Yo estoy usando leche deslactosada, pero usted puede usar la leche que prefiera. Luego con ayuda de un tenedor vamos a empezar a integrar muy bien el huevo con la leche. Y una vez la tengamos lista vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar morena. Yo les recomiendo que usen azúcar morena, pues si pueden usar azúcar blanca pues no pasa nada. Y agreguen también sal. Vamos a mezclar hasta lograr que el azúcar se disuelva muy bien. Y luego vamos a integrar la harina de trigo. Es muy importante que lo vayan haciendo por cucharadas y vayan mezclando. Si tienen un batidor de globo va a ser muchísimo más fácil. Y al final vamos a tener esta mezcla, como se pueden dar cuenta, bastante gruesa. Vamos a retirar los plátanos, los vamos a retirar del aceite y los vamos a poner sobre papel de cocina para que salga un poco el aceite. Entonces vamos a repetir este procedimiento con todos los plátanos y les quiero mostrar 2 ingredientes muy importantes que tienen los aborrajados. Es el queso campesino, queso doble crema o mozzarella, originalmente es campesino, y bocadillo o pasta de guayaba o pasta de guava, o bueno, tiene muchos nombres. ¿Qué es importante? Si no la encuentran, no desistan, háganla solamente con queso. Vamos a empezar el procedimiento. Yo ya tengo listo acá papel film o papel transparente, el cual he doblado, y sobre él vamos a poner un primer trozo de plátano maduro que ya está frito. Lo voy a aplastar. Yo estoy usando un plato de base llano, pero ustedes pueden usar también una tabla o lo que tengan a mano, de manera que puedan tener esta superficie completamente lisa del plátano. Ahora vamos a poner en el medio bocadillo y queso. Les refuerzo la idea que les venía contando. En el Valle del Cauca hoy en día, especialmente por ejemplo en Cali, que es lo que yo sé, se hace solamente con queso. Así que si no encuentran el bocadillo, háganla solamente con queso, que igual va a quedar muy bueno. Y luego que ya hayan puesto el relleno, lo que van a hacer es cerrarlo. Yo estoy haciéndolo con la ayuda inicialmente del plástico, y como el plátano ya está maduro, es mucho más fácil de manejar y no van a tener ninguna complicación en cerrarlo y poder tapar todos los huecos que puedan haber. En realidad no te van a salir muchos huecos de cada plátano, porque la verdad es muy fácil de moldear. Luego con los dedos verifica que todos los extremos estén cerrados y vamos a repetir este mismo proceso con cada trozo de plátano. Entre más grande dejes el trozo de plátano, pues más grande te va a quedar el aborrajado. Digamos que el tamaño o la forma que lleva el aborrajado pues es sencillamente como ovalado. Si tú quieres lo puedes dejar también un poquito como cuadrado, pero eso es a gusto de cada persona.
Yo le estoy poniendo bocadillo y queso mozzarella, como les dije, pero ustedes pueden usar otro tipo de queso que se pueda fundir y que quede delicioso y que sea cremoso. Ahora lo vamos a seguir haciendo y vamos a cerrarlos. ¿Qué les sugiero? Que tengan mucho cuidado con los extremos para que no les vaya a quedar abierto y luego no se salga la mezcla. Entonces intenten cerrarlo muy bien, ayúdense del plástico con el que estén usando o con el que estén trabajando y luego con la palma de las manos hasta cerrarlo muy bien. Hagan esto con cada pedazo de plátano y resérvenlo. Como se pueden dar cuenta, quedan perfectos. Ahora recuerdan los pedacitos de plátano que dejamos mucho más pequeños como monedas. Pues bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero estos los vamos a hacer en forma de bolitas. Se me ocurrió esta idea y por seguro ya la han hecho en el Valle del Cauca, porque a veces queremos comer como un pasaboca o un pasapalo o bueno, como ustedes le llamen en su país, que sea pequeño. Entonces esta idea incluso les va a servir para fiestas, para cumpleaños, para lo que ustedes, mejor dicho, se les ocurra. Va a ser una muy buena idea y van a quedar pequeños, deliciosos y los van a empezar a moldear, como ustedes se pueden dar cuenta en el video, con la palma de la mano. Apriétenla muy bien porque esta sí tiene poquita masa, es decir, poquito plátano. Entonces intenten revisar que no les vaya a quedar ni un huequito por allí y así van a quedar cada pelotita. Ahora voy a hacer la parte final. La parte final es introducir cada aborrajado en la pasta que ya hicimos o en la mezcla que ya hicimos con harina de trigo. Recuerden que la mezcla debe quedar así como esta, consistente pero ligera, no puede quedar muy gruesa porque la idea es que esto sea ligero y es muy importante también que trabajen esta parte cerca de la estufa donde ya tienen el aceite caliente. Vamos a hacer este procedimiento con cada uno de los aborrajados y los vamos a integrar en el aceite. No se preocupen si por ahí salen como otras partecitas de la harina de trigo. Ustedes sencillamente retírenlo con la ayuda de cualquier utensilio que estén trabajando. Y solamente es tener cuidado que no se les vaya a quemar. Así es el resultado final. Cada aborrajado debe quedar perfectamente frito. Y vamos a repetir el mismo proceso con las bolitas. Como se pueden dar cuenta, quedan muy bonitas. Y este es el resultado final. Cocina deliciosa en el Valle del Cauca, me encanta. Y bueno, yo te invito a que te suscribas a este canal y a que actives la campanita en la función de todos si te ha gustado este video. Por favor, no te vayas sin dejarme un like si te ha gustado. Y miren cómo quedan por dentro. Esto es sencillamente espectacular. Acá se anotaron un hit toda mi gente del Valle del Cauca. Una cosa deliciosa que se sigue preparando en las calles de Valle del Cauca y de toda Colombia, porque esta receta ya nos enamoró a todos y estoy seguro que a ustedes en otros países se van también a enamorar de estas recetas. Así que escriban todos los ingredientes, vayan corriendo a hacerlos y bueno, disfruten esta receta increíble. Miren cómo quedan las bolitas, perfectas por dentro. Es un pasaboca para mí perfecto. Para una fiesta me parece que esto queda genial. Así que bueno, estas ideas espero que ustedes también las anoten en su casa. Bueno, ya saben, las cantidades están siempre aquí al final. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo les envío un beso grandototote a todos y a las nuevas personas que se han sumado a la familia Achiote. Nos vemos en un próximo video y muchos abrazos. Chao.